Bueno. Es más, por ejemplo, la bibliografía de Derecho Público Provincial, la doctrina cordobesa, que bueno, yo me formé ahí, entonces bueno, y todo lo que es Frías y todos sus colaboradores, dicen que es una de las pocas constituciones que declara, que permite la declaración, y de las más avanzadas, la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Sin embargo, bueno, la doctrina agraria está bien, que pero, la tiene que pedir la parte. bueno, pero es una maravilla. Pero habría que estudiar si hay un antecedente que lo haya hecho. Escuchen, miren el artículo 3 de la Constitución de Tucumán. Miren el artículo 3 de la Constitución de Tucumán, por favor. Dice, los poderes que esta Constitución establece, los poderes que esta Constitución establece no pueden adoptar disposiciones en su contra ni ejercer otras atribuciones que las que la misma les confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares. El acto realizado en virtud de la delegación es nulo y los jueces no podrán aplicarlo. Las responsabilidades de la violación pesan solidariamente sobre los que han ejercido y consentido la delegación. ¿Está claro? Va en el mismo sentido, me parece tan mejor logrado el de Tucumán, salvo por la declaración de oficio. Pero miren lo interesante, y ahí están los jueces. Párrafo extraído de la sentencia dictada de la causa Colegio de Abogados de su honorable Convención Constituyente de Tucumán, pronunciada el 5 de febrero de 2008. Miren lo que hizo un juez de Tucumán cuando declara inconstitucional 2 artículos de la Constitución de Tucumán sancionados en 2006. Dice, de este modo, el artículo 3 de la Constitución de Tucumán encuentra una genérica concordancia, dicho sea de paso, con el artículo 290 de la Constitución de Catamarca, que establece que cualquier reforma constitucional realizada en violación de las disposiciones pertinentes de la Constitución serán absolutamente nulas y podrán ser declaradas tales por los jueces aún de oficio. Es decir, que este juez, en la tarea de interpretación, buceando en el derecho público provincial, fue al 290 de la Constitución de Catamarca, no vio el 3 de la Constitución de Catamarca, que podría haber sido el jugo todavía mayor que saca, y llegó a esa conclusión. Y yo le sumo el párrafo el famoso artículo elogiado de la Constitución de Catamarca 290, que dice: cualquier enmienda o reforma constitucional realizada en violación de una o más de las disposiciones precedentes será absolutamente nula y así podrá ser declarada por la Corte de Justicia aún de oficio. O sea, Catamarca es la única constitución del país que dice 2 cosas. 1, es posible controlar judicialmente una reforma constitucional presumiblemente inconstitucional. Y B, el único que tiene competencia originaria para hacer eso es la Corte de Justicia. Y dice la doctrina, párrafo extraído del libro Reforma Constitucional y Control de Constitucionalidad, de Raúl Gustavo Ferreira. Ahí está, Ediar 2007, páginas 540. Ferreira ensalza el carácter único del artículo 290 de la Constitución de Catamarca en el derecho público provincial comparado, en cuanto, comillas, dispone expresamente sobre la cuestión de constitucionalidad y da solución a una reforma inconstitucional. ¿Está claro? Miren la importancia de conocer la propia Constitución. ¿Está claro? Entonces ustedes tienen 2 artículos ahí centrales. 3 es central. Y el 290. Y al mismo tiempo, aun cuando la interpretación de la Corte de Justicia vaya a pedido de parte, ustedes también lo pueden invocar a ese 3 en el caso que tengan que resolver ustedes. ¿Está claro? El control es difuso. Llegará luego a la Corte de Justicia, pero el 3 le da esa llave. Bueno, dice por último la Constitución de Catamarca:
¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Vieron la importancia de leer atentamente los textos constitucionales? Y la otra cuestión que les recomiendo, cada vez que lean la parte dogmática, es decir, la primera parte de la Constitución, donde están establecidos los derechos, garantías, etc., léanla a esa parte en consonancia con lo que dice la Constitución Nacional, para tener como telón de fondo dónde comparar, para ver dónde están, que es lo que yo hice, dónde están las potencialidades que tiene el propio texto de la Constitución de Catamarca y dónde pueden estar las eventuales debilidades. ¿Y qué saco? Donde yo tengo una fortaleza, voy con la Constitución catamarqueña, y donde tengo una debilidad, me apoyo en la Constitución Nacional y o en los tratados internacionales. Entonces yo con eso lo que hago es fortalecer la fundamentación, y todo eso que vamos a ver mañana, la importancia que tienen en las partes de la sentencia, dar todo ese cuadro de fundamentación, esa motivación que también tiene el rango constitucional en Catamarca y que no es un dato menor, de motivar la sentencia, y cómo yo necesito dar razones, como dice el italiano Tarufo. La exigencia constitucional de dar razones es lo que diferencia al acto del juez que lo hace racionalmente sensato, y diría Ferraioli, el derecho o es razón o no es derecho, de resolver tirando los dados. Solo si yo motivo, doy razones. Si no resuelvo tirando los dados, o haciendo como hacían los romanos, se fijaban en las vísceras de los animales, los augurios, y allí viene la palabra augurio, para saber cómo resolver. O bien todavía en Bolivia, donde hay un ritual de algunos jueces, vieron con la reforma constitucional que hubo en Bolivia, se crean lo que se denomina las cortes pluriétnicas o plurinacionales. Bolivia pasa a ser una comunidad plurinacional, y se repite el derecho que rige a esos pueblos originarios, y algunos jueces deciden de esos tribunales comunitarios quemando la hoja de coca, y el color que sale es tirar los dados. Bueno, en la época cuando se caminaba sobre la plaza se te quemaba, o sea, eso es lo que dice Tarufo, es tirar los dados. ¿Para qué quiere un juez si voy a tirar los dados y voy a resolver? No. Lo que diferencia al juez de aquel que resuelve al azar tirando los dados es darle razón. Y esa razón la tengo que buscar en estos textos. Ahora, miren este otro artículo de la Constitución de Catamarca, y no lo quiero agotar. Famoso artículo 33 de la Constitución Argentina, famoso artículo que después que enumera todos los artículos, todos los derechos, por la duda nos olvidemos de alguno. Dice el constituyente: las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. ¿Está claro? Pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Está claro? Y dice la Constitución de Catamarca: las declaraciones de derechos y garantías enumeradas en esta Constitución no serán interpretadas como negación o mengua. Miren, ya introduce ahí una mengua de otros derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo. O virtualmente retenidos por el pueblo. Ustedes, algunos lo toman como si uno se estuviera riendo. Justamente lo que hay que hacer es aprovechar eso, virtualmente retenido por el pueblo. Yo esta mañana cuando releía esto, decía virtualmente retenidos por el pueblo. Busqué en el diccionario virtual
decía algo así como que virtual se opone a lo actual. Y también decía virtual es aquello que está en potencia. Y ahí está diciendo algo así como que yo puedo, me parece que es riquísimo esa expresión virtualmente retenida por el pueblo, porque no solamente está haciendo referencia a aquellos derechos que ya ahora los tiene el pueblo in pectore, sino que potencialmente o virtualmente los puede tener, o que podría tener, o que podría retener. Entonces está todavía abriendo aún más a nuevas generaciones de derechos. Lo está abriendo a nuevas generaciones de derechos. Es un poco el espíritu de la Constitución, me parece. Ahí está, ¿no? Y si ya tenemos... Tiene muchísimas connotaciones respecto, por ejemplo, a la libertad de prensa. Muchísimas. Sí, es impresionante. Impresionante. Entonces les digo, si ya están reconocidos los derechos de primera generación, Claro. y dentro de los derechos de primera generación incluso lo equiparan los extranjeros con los nativos, si ya están reconocidos los derechos de segunda generación, que son los sociales, los económicos, yo acá puedo meter derechos de tercera y de cuarta generación tranquilamente. Entonces es muy interesante estar atento y ligar eso que les decía yo, buscar las aberturas, buscar el texto que puede estar abierto en este nuevo paradigma donde ya el texto no es algo cerrado, completo y acabado como el código napoleónico pretendía. Ahora está abierto y hemos visto que hay indeterminaciones, algunas queridas y otras vaguedades o ambigüedades que son connaturales a las propias limitaciones e impotencias del lenguaje jurídico en tanto manifestación del lenguaje natural. Al no ser el lenguaje de la lógica, de la física, ni de la matemática, ni de la química, es un lenguaje vago, impreciso. Si le sumo las imprecisiones adrede queridas, bingo, ustedes como operadores tienen muchas posibilidades de explotar esas indeterminaciones. Si a eso lo conectan con los nuevos paradigmas, con los tratados internacionales, ustedes tienen una gran oferta. ¿Está claro? Bueno, ¿están muy agotados? A veces ya... Escuchen, para que yo me quede tranquilo, vamos a ver. Escuchen, quedó claro entonces. En la primera parte, lo que vimos es que queremos limitar al máximo los defectos de redacción. ¿Cómo los limitamos los derechos a los defectos de redacción? Sujetando lo máximo posible la estructura del lenguaje jurídico al telón de fondo que es el castellano, sintácticamente y gramaticalmente. Y hemos dicho, donde tenemos independencia nosotros es semántica. ¿Está claro? Ahora, en lo estructural, hemos dicho que el lenguaje jurídico tiene debilidades. La debilidad es esta vaguedad, imprecisión estructural, que vemos esa imposibilidad de prever todo lo que pasa en la realidad, que da estos márgenes al operador jurídico. Ahora, para que yo me quede tranquilo, vamos a ver solamente 3. Sí, doctora. No, que este material después, como las otras veces. Sí, yo les voy a dejar. Sí. Bueno, les pido que presten atención tan solo a esto. Esto no es indeterminación, esto no es vaguedad, esto no es ambigüedad, esto es horror. O sea, esto es problema de redacción. Esto es, por lo general están sacados de sentencias de tribunales de cordobeses. No, yo
Sí, por favor. Bueno, dice. Fíjense el segundo. Dice, a posteriori, encaró el estudio referido hacia la relación jurídica habida entre las partes. Es una relación de consumo y cuál sería su influencia en torno al plazo prescriptivo, estimando en definitiva y por las razones que puso que se trata de una relación consumerista. Consumerista. Dice la siguiente: respecto al plazo prescriptivo, yo les pregunto, ¿tanto nos cuesta decir al plazo de la prescripción? ¿Tanto cuesta al plazo de la prescripción? ¿Tanto cuesta decir que trataba de una relación de consumo? Dice la siguiente, es que es de absoluta obviedad que el repaso a las posiciones autorales que se habían expedido por un criterio restringido o amplio, el repaso a las posiciones autorales el repaso, claro, las posiciones sostenidas por los autores, qué sé yo. Hay otras variantes. Dice la siguiente: la sola circunstancia de no compartirse el sentido y alcance dado a la normativa fondal implicada. Perdón, doctor, esto está poniendo a la vista de que las personas que redactaron no trabajan con diccionario. No. Sea diccionario común o diccionario de sinónimos. No lo conocen los diccionarios. Bueno, si no, no incluirían en eso, porque claro, si uno tiene bueno, duda, acude al diccionario mientras redacta. No, no lo hacen por duda, quieren buscarlo buscado, porque hay algunos Quieren haberlo buscado, sí, sí, sí. no, y hemos dicho, Escuchen. porque estamos creando, hemos dicho nosotros, escuchen, hay algunas personas que creen que así el lenguaje jurídico es más jurídico. Entonces, el lenguaje pasa a ser así, un lenguaje que pone distancias. O sea, porque en definitiva hay una omnipotencia de decir que con palabras, las palabras de la ley crean un lenguaje propio. Porque lo del prescriptivo ya se confunde con el verbo prescribir, lo prescripto. Pone otra cosa. Entonces, él está haciendo referencia a la prescripción como sustantivo. Doctor, pero esa es una tendencia actual que nos viene del inglés, que es transformar los sustantivos en verbos. Entonces, por ejemplo, agenda, el verbo agendar no existe, tipear no existe. Sí. Es decir, bueno, en las computadoras ya en inglés hacen la traducción del inglés al castellano y ya ustedes ven que dice pausar. Claro, pausar, cliquear. Para pausar. Es decir, se han transformado en verbos sustantivos. Y claro, eso es muy inglés. Y también pasa que de sustantivos creo, de adjetivos creo sustantivos. Sí, pero ¿Cuál Hay es el toda ejemplo? una y por ejemplo acá, de Ese fondo, fondal, de claro. fondo fondal. Fondal. Por más que son 3, 4, 5 palabras, es como que las quieren comprimir cada vez. Las sentencias cada vez las quieren Eso comprimir. es interesante, pero al mismo tiempo, la otra tendencia, doctora, Y es lo que llega esto. y la otra tendencia es que mientras hago esto, no me importa hacer escrito de 300 hojas. Claro. Y el contenido de Donde hay un latín, por ejemplo, lo dicho supra. ¿Lo vieron? Sí. Lo dicho supra. Supra. Pero Ut supra.
lo antes, si no lo antes. claro, porque puede ser en el párrafo anterior. ut supra o puede ser ut infra. También. Ut supra se refiere a lo que dije antes o arriba, y ut infra lo que diré luego. O por ejemplo, en el subexamen, en el examen o subexamen, así sin poner el caso, en el subexamen. Uno se pregunta, ¿qué coño está subexamen? ¿Qué es lo que está bajo examen? ¿Dónde está el sustantivo? ¿Qué caso? No lo pone. ¿Sí? Entonces, bueno. Yo creo que más allá de todo, ¿no? Las reglas y todo. El problema es los destinatarios. ¿Te imaginas escribir esa resolución a un recluso, por ejemplo? Lo tiene que leer. Bueno, ya vieron entonces normativa fondal implicada. Lo que dice ahí la doctora, normativa, sustantivo, fondal, transformado en adjetivo, porque es fondo, otro sustantivo, y el normativa nos queda con dos adjetivos. Fondal nos queda con dos adjetivos, normativa. Fondal e implicada, rompiendo también la regla del castellano de no abundar, es decir, a un sustantivo le va un adjetivo, no 2, ni 3, ni 5, ni 10. Es peor que los mensajes de texto. Peor. Bueno, el pensamiento sentencial, ya lo vieron, este parcelamiento lejos está de constituir una quiebra formal. No, acá no se usan esos términos, en realidad, no los usan. Bueno, lo saqué del Tribunal Superior de Justicia y Código, peor. No, ¿Pero del Tribunal Superior o de los tribunales? No, Tribunal Superior. no, si yo te leí algunas palabras. Pero no me estoy transcribiendo lo que decía en primera instancia. No. El Tribunal Superior de Justicia y Código. Porque uno las cortes las respeta. Cosas. Ahí está, miren acá. Sí. Miren, que no invento. Habitar. Bueno, Adicional será. las censuras sustentatorias. Me remito al compendio de las censuras sustentatorias del recurso de casación realizado por el señor vocal del primer voto. Bueno, ¿qué observan aquí en esta? ¿Qué observan en esa oración que está ahí? ¿Qué ven allí? Dos puntos. Es justo, ¿no? Sí, además 2 puntos. No hay falta una coma por ahí, me parece. Sí, también allá la doctora dijo que después de preguntando se va a 2 puntos. Pero ¿qué más ven en eso que está resaltando un amarillo? Así me voy tranquilo. No, y se ve que lo viene citando. Antes venía citando. Preguntando. Escuchen, amigos, para que yo me vaya tranquilo. ¿Cuál es el orden? Yo que soy un positivista, soy un naturalista en gramática. ¿Cuál es el orden natural del castellano? ¿Cuál es? Muy bien. ¿Cuál es? Doctor, primero dígame, ¿cuál es el orden natural del castellano? Dígame, sujeto, verbo. Y a esto le llamamos núcleo del sujeto. Bien. Y antes del núcleo del sujeto, ¿qué va? Un artículo, que es un modificador. ¿Sí? Modificador directo. En este caso, ¿qué sería? Modificador directo, ¿qué es? El. ¿Qué más? Núcleo del sujeto. El tratadista. Distinguido, modificador directo. ¿Qué más? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Continúa preguntándose, que es una frase verbal. ¿Qué hace acá? Destruye el orden. Continúa el distinguido tratadista preguntándose. Entonces, ¿qué hace? Le coloca un hachazo a la frase verbal que es continúa preguntándose.
Eso es lo que rompe. No sé. Rompe la frase verbal. ¿Cómo? Si lo viene citando, Sí. digamos que reproduce una frase del tratadista, Sí. cierra comillas y pone punto. Sí, claro. Continúa. Exactamente. Hubiera cambiado que dijera continúa el distinguido tratadista y se pregunta. Sí, bueno, pero ahí No, estamos bueno, diciendo- pero está, digamos, ¿podría ir o no? Pero doctora, ahí estamos distinguiendo, ahí estamos diciendo otra cosa, ahí estamos utilizando el verbo ya ahí es continúa. En cambio acá una frase verbal que continúa preguntándose, Eso es diferente. Claro, inescindible. Eso es inescindible. Está bien. Lo inescindible es la frase verbal allí. Eso lo había cogido. ¿Cómo? Miren esto, esta simple oración. Miren esto. Esta. Escuchen, dice, mediante auto interlocutorio número 234, coma, de fecha 20 de mayo de 2009, coma, el órgano jurisdiccional de alzada concedió, ya pasó, concedió el embate articulado. ¿Qué quiere decir concedió? Todos entendemos qué está queriendo decir. Concedió el recurso, lo abrió. Concedió el embate. La lucha. Concedió, diríamos el barrio La Piña, articulada. Exacto, concedió el embate. Hay una necesidad de pavonearlo a la prosa, hay una necesidad de inflamarla, hay una necesidad de que ¿No la... será de parecer más de lo que tiene que ser? No, yo creo que hay una competencia entre los vocales, me parece. ¿Quién escribe raro? Claro, de ser como Sí, a más mí me parece que es así, ¿no? Aquí va con la otra, la última. Esta. Dice, no se me escapa que la tesis sustentada en la antípoda. No se me escapa que la tesis sustentada en la antípoda. No es reflexivo eso. No necesita ponerse, no escapa. Porque Sí, no es reflexivo. No se me escapa a mí. No se me escapa. No se me escapa que la tesis sustentada en la antípoda. En la antípoda. Propugnada por el quejoso cuenta con el respaldo de destacados juristas. Que se refería al antípoda o lo antes, lo que... Es con plural, ¿no? Las antípodas. Claro, es las, en realidad es los antípodas. Claro, Pero- plural. Los antípodas. Que Sí. se encuentra en En el extremo opuesto. Claro. La contraria sería. Pero es, sí, pero quiero decir, en la antípoda lo sustantiva A la que presenta. sería lo que se encuentra en el extremo, en la posición extrema, diferente, contraria. Claro, sería esta antítesis, mucho mejor que... Pero sí, hay una necesidad de demostrar a veces lo que no se sabe, quizás, pero bueno. Bueno.